Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta primera actividad correspondientes a la unidad número 2. Bienvenidos. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto poderles saludar y poderles escuchar a cada uno de ustedes a través de este medio de comunicación virtual que nos permite estar noche a noche desarrollando actividades en función de cada una de las materias que tenemos programadas, establecidas para cada uno de estos días. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y vamos a empezar presentando justamente el material de apoyo que ustedes tienen correspondientes a esta semana. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando y el tema que nos corresponde a revisar dentro de la materia de inglés es justamente los sustantivos. Los sustantivos, vamos a ver qué son los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos o nouns en inglés? Alguien que se recuerde qué es el concepto de sustantivo en español. ¿Qué se recuerdan que es sustantivo en español? ¿Cuál es el concepto? Nadie. No se recuerdan qué es un sustantivo. ¿Se acuerdan que en la escuelita nos hacían repetir las profesoras sustantivos de la persona, animal o cosa de quien se hable en la oración? Eso es el sustantivo. Y en inglés no hay ningún tipo de variación, es la misma cosa. Los sustantivos en inglés o nouns, su traducción en el inglés, son palabras que se refieren a personas, lugares, animales, ideas, cosas, eventos, sustancias o cualidades. Junto con los verbos, los adverbios y los adjetivos, conforman uno de los elementos gramaticales más importantes de la lengua inglesa. Su función suele ser la de servir como núcleo del sujeto de la oración. Sin embargo, también suele aparecer en el predicado como objeto. De hecho, puede aparecer un sustantivo como núcleo del sujeto y otro como objeto en el predicado. Y recordando que una oración se dividía en dos partes, ¿no es cierto? Sujeto y predicado, lo mismo sucede por acá también. Vamos a ver en función de estas dos características, cuando está en función como núcleo del sujeto y cuando está como objeto del predicado. Vamos a ver la siguiente oración. Por ejemplo, tenemos la primera que dice, Jaguars are beautiful. Jaguars are beautiful. Dice, los jaguares son hermosos. Eso es lo que está diciendo. ¿Quiénes son hermosos? Los Los jaguares. jaguares. Por lo tanto, jaguares corresponden ¿a qué? Corresponden al sustantivo de quien está hablando la oración. Are, si nosotros queremos ver la estructura gramatical, are es el verbo to be. La forma are, y ya saben que el verbo to be significa ser o estar, por lo tanto dice son. Y tenemos un adjetivo calificativo que es beautiful. Ese es un adjetivo calificativo que está diciendo que son hermosos, ¿no es cierto? Están dándole una calificación, una cualidad en este caso. Entonces, Jaguars are beautiful. En este caso, Jaguars corresponde al sustantivo, pero en este caso está como núcleo del sujeto. Como núcleo del sujeto está Jaguars. Vamos al siguiente. Vamos a ver como objeto del predicado. Aquí tenemos Ramiro buys milk every day. Ramiro compra leche todos los días. ¿Qué compra en este caso Ramiro? Leche, ¿no es cierto? En este caso, milk corresponde, en este caso, al sustantivo, pero en este caso, milk corresponde al objeto del predicado. Ya no está en el sujeto, ahora está en el predicado y por tanto es un objeto dentro del predicado. ¿Qué es lo que compra Ramiro todos los días? Leche, en este caso, milk. Milk corresponde al objeto del predicado. Ahí están, nosotros podemos determinar justamente cuáles son estas dos determinaciones. Cuando está el sustantivo como núcleo del sujeto y cuando está como objeto del predicado. Hay sustantivos en núcleo del sujeto y en objeto del predicado. Eso obviamente dentro de una sola oración. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Simplemente identificarlos. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. The kids are playing with the ball. Los niños están jugando con la pelota. Tenemos que dividir la oración, entonces decimos de quién están jugando con la pelota, en este caso los niños, ¿no es cierto? Los niños, ese corresponde a qué? Corresponde en este caso, al sujeto y are playing with the ball corresponde al predicado.
Ahora vamos a ver dónde se encuentran cada uno de ellos en cuanto al sustantivo en el núcleo del sujeto y el sustantivo como objeto del predicado. ¿Quiénes están jugando con la pelota? The kids, los niños, ¿no es cierto? Entonces, aquí kids corresponde a qué? En este caso, kids sería el núcleo del sujeto. Ahora vamos a ver el objeto del predicado. ¿Con qué están jugando los niños? Con ball. Ball es la pelota. Entonces, aquí nosotros tenemos el objeto, en este caso, del predicado. Ahí tenemos, podemos identificar las dos posiciones en función del sustantivo. Hay veces que van a estar individuales, tanto el núcleo del sujeto, el objeto del predicado. Hay otras veces que cuando las oraciones son compuestas, obviamente las dos determinaciones van a estar completadas o complementadas en una sola oración. Solo tenemos que seguir las reglas para poder primero dividirlo en sujeto y en predicado y luego poder identificar cuál es el sujeto, el núcleo del sujeto y cuál es el objeto del predicado. Eso es todo lo que ustedes obviamente deben saber. Y obviamente que también se aplica dentro del español, también se aplica las mismas reglas ortográficas, las reglas gramaticales en función de la determinación de y la identificación de los sustantivos. Ahora, una vez ya hemos visto cuál va a ser la posición de los sustantivos en una oración, ahora vamos a ver cómo identificar los sustantivos dentro de la estructura gramatical. Dada la variedad de sustantivos que existen en inglés, es imposible establecer un solo parámetro para identificarlos. Sin embargo, hay algunas formas como las siguientes que ustedes deben identificar o deben saber para poderlos conocer. Por ejemplo, en primera instancia puede estar antecedido por un artículo, por ejemplo, el artículo determinante de, y por cuantificadores, por ejemplo, son. Esas son dos determinaciones que ustedes tienen que tener en cuenta para identificar un sustantivo. Por lo general, un sustantivo siempre va a estar antecedido de un artículo de. Por ejemplo, en la siguiente oración tenemos the tree is in the garden. Tenemos the tree is in the garden. ¿Qué dice la regla gramatical? Que puede estar precedido por un artículo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el artículo por lo general? En este caso de. De, ¿se acuerdan que habíamos visto y en niveles anteriores, de corresponde a los artículos en español? El, la, los y las, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo que dice? Primero va a estar ubicado el artículo, ¿no es cierto? En este caso, nosotros podemos observar que aquí tenemos un de y aquí tenemos otro de. Por lo tanto, en esta oración nosotros tenemos dos sustantivos. Entonces aquí nosotros podemos ver dos artículos primero y seguido tenemos al sustantivo. En la primera instancia tenemos tree, de tree, que son el árbol. Y tenemos el siguiente de garden, que dice el jardín. Entonces ahí nosotros podemos identificar obviamente los sustantivos. Tenemos de tree, el árbol, de garden, el jardín. Y de esa manera van a estar ubicados siempre la mayoría de ellos los sustantivos. Obviamente también van a estar ubicados antes de cuantificadores. Por ejemplo, son, que indica obviamente espacio, cantidad. Eso obviamente dentro de esta primera estructura gramatical. También se pueden pluralizar. En caso de los sustantivos que solo funcionan como singulares, se puede recurrir a a la forma anterior. Tenemos, por ejemplo, aquí, the wallet is the lost. La cartera está perdida. Tenemos wallet, obviamente corresponde a qué? Corresponde al sustantivo. ¿Por qué podemos reconocer que este es un sustantivo? Porque está antecedido de qué? Está antecedido del artículo de. Esa es una de las características. Dice, the wallet is lost. La cartera está perdida. Ahora, yo puedo pluralizar este wallet, que es un sustantivo, es un objeto, es una cartera. Yo le digo wallets, wallets. En este caso ya no estoy hablando solo de una cartera, estoy hablando de carteras. Entonces yo digo, primero tiene que estar el artículo, en este caso de, y luego wallets are lost. Las carteras están perdidas. Eso obviamente lo tenemos acá. Si nosotros podemos ver otra característica indispensable dentro de esta oración es la utilización de los auxiliares del verbo to be. Primero tengo is y luego tengo are. ¿Por qué razón será? Porque todo sustantivo dentro de una oración que esté singularizado, que esté hablando solo de una cosa, objeto, animal, persona, obviamente va a estar
ubicado con con el auxiliar del sustantivo is. Pero si el sustantivo al cual yo hago referencia está pluralizado, yo voy a utilizar are. Ahí yo estoy indicando que estoy hablando de más de un objeto. The wallets are lost. Las carteras están perdidas. Eso obviamente nosotros ahí podemos identificarlo justamente como nosotros podemos pluralizar también los sustantivos para poderlos identificar. La siguiente determinación dice que pueden encontrarse, perdón, dice que pueden encontrarse en la fórmula primero artículo, que habíamos visto, ya sabemos cuál es el artículo, luego un adjetivo, se suma a esta estructura un adjetivo, y por último el sustantivo. Esa es la fórmula que también siempre va a estar presente en las oraciones. Por ejemplo, aquí tengo the big house, tengo el artículo. En este caso tengo un adjetivo calificativo, estoy indicando el tamaño de algo y luego tengo el sustantivo a cual está calificando el adjetivo y también el artículo. De tal manera que digo the big house, la casa grande. Entonces, pero si ustedes pueden observar todas las características fundamentales es que cuando yo tengo primero un adjetivo, y luego tengo un sustantivo, en este caso house. Para la traducción, yo lo hago de la siguiente manera. Primero menciono el artículo, en este caso que es la, yo identifico qué género estoy utilizando, el artículo, y de ahí me lanzo cuando yo voy a traducir al sustantivo y de ahí regreso al adjetivo. Por eso digo en la traducción, digo la, house, casa, y regreso a grande. Entonces, obviamente en inglés yo pongo en este orden, de big house. Primero el artículo, luego el adjetivo y luego el sustantivo. Pero en la traducción se invierte. Primero obviamente va el artículo, luego va el sustantivo y por último va el adjetivo. Solo el momento de traducirle al español. Esa es la forma correcta como nosotros podemos desarrollar este tipo de traducciones con este tipo de oraciones. Cuando nosotros tenemos esta estructura, artículo, adjetivo, sustantivo. Y eso nosotros ya vamos a seguir viendo en las siguientes, obviamente, clases. Otra de las características es que si aparece en mayúsculas es un sustantivo. De hecho, todo sustantivo propio de personas, de ciudades, nombres de ríos, nombres de montañas, todo sustantivo propio siempre va escrito la primera letra con mayúscula. Esa es la regla gramatical indispensable. Por ejemplo, tengo Brasil is in the biggest country in Sudamérica. Brasil es el país más grande de Sudamérica. Brasil, nombre propio, nombre de un país, va escrito con letra mayúscula, la B. Sud, obviamente hace referencia a un punto cardinal, es un nombre, es un sustantivo propio, va la primera letra con mayúsculo. América igual, nombre de un continente, nombre sustantivo propio, entonces se escribe la primera con the capital letter, que es en inglés, que es letra mayúscula. Eso obviamente cuando estamos hablando de qué? De sustantivos propios. El pasado participio puede servir como sustantivo, dice otras de las estructuras. Por ejemplo, dice aquí tenemos smoking. ¿Cuál es el participio del sustantivo? Cuando hablamos del participio, obviamente tenemos todo sustantivo que se le agrega la terminación ing y de esa manera nosotros le transformamos en un pasado participio. Por ejemplo, aquí podemos decir smoke. Smoke como sustantivo, ¿qué es? Es humo, ¿no es cierto? Pero si yo digo smoking, obviamente es fumar. Entonces ya se transforma. Aquí, por ejemplo, tenemos smoking is forbidden in hospital. Fumar está prohibido en hospitales, dice. Entonces ahí nosotros estamos determinando. Obviamente se le transforma como que esta determinación viene desde el pasado. Dice fumar está prohibido en hospitales. Entonces ya estamos determinando. Entonces ahí utilizamos la determinación del sustantivo con la terminación ing, que es el pasado participio. También es posible identificar sustantivos por el sufijo en el que termina. Vamos a ver en la siguiente tabla cuál es el sufijo, cuál es el ejemplo y cuál es la traducción. Tenemos con el sufijo age, por ejemplo, tenemos language,
es lenguaje. Entonces, esa es la traducción utilizando el sufijo. ¿Qué es el sufijo? Nadie pregunta. ¿Qué es el sufijo? Es la terminación de la última estructura de la palabra. Si nosotros podemos ver, age, language, termina en age. Dice language, lenguaje. El sufijo ans, importance, ans, es el sufijo, la parte final, la estructura final del sustantivo. Importance es importancia. Would, chill would. Entonces, esta determinación aquí obviamente nos permite transformar su significado. Obviamente, chill, niño, chill would, niñez. Ism, nacionalism, nacionalismo. ¿Qué es lo que hicimos? Simplemente le complementamos en la parte final ism nada más. Entonces, ese corresponde a qué? Corresponde a sufijos. Ist, por ejemplo, artist, artista. Etude, multitud, multitud. Ment, government, gobierno. Ness, happiness. Aquí igual podemos nosotros dividir. Por ejemplo, solo happy es felicidad. Pero si yo le complemento con el sufijo ness, obviamente ya cambia su significado. Tenemos happiness es felicidad. Happy, feliz, perdón. Happiness, felicidad. Ship, championship, campeonato. Champion, campeón, pero si yo digo championship, campeonato. Contion, oción, por ejemplo, tenemos station, es estación dentro de estos sufijos. Esos son algunos de los sufijos, obviamente que nosotros podemos utilizar obviamente para identificar sustantivos por el sufijo que termina. Y aquí nosotros hemos visto una pequeña lista de sufijos. Esto en cuanto a las primeras estructuras que nosotros hemos ido viendo en esta primera etapa de nuestra clase. Vamos a continuar y vamos a ir viendo, vamos a seguir viendo qué son los sustantivos una vez más en inglés. Vamos a ir revisando y vamos a ir determinando qué son los sustantivos en inglés. Vamos a ver cuáles son los sustantivos en inglés. ¿Qué son los sustantivos en inglés? Los sustantivos en inglés son nombres de personas, lugares, objetos. También se pueden referir a conceptos. La función principal de los sustantivos en inglés, ¿qué es? Es nombrar a personas, lugares, objetos, ideas, emociones de cualquier cosa que pueda hacer el sujeto en un enunciado, en una oración. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente oración. Tenemos the phone is on the table. El teléfono está sobre la mesa. Aquí tenemos dos sustantivos. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que la regla anterior dice que siempre van a estar precedidos de qué? Del artículo de. Tenemos the phone, el primero, y the table, el segundo. En este enunciado, phone, teléfono y table, mesa, son sustantivos que representan objetos. Función de los sustantivos en inglés en la gramática. Los sustantivos en inglés representan varios roles claves en las oraciones en inglés. Como primero, ya habíamos visto sujeto, y identifican de quién o de qué se habla en la oración. Por ejemplo, the dog sleep, el perro duerme. ¿Quién duerme? El perro. Por lo tanto, aquí dog es el sustantivo. Entonces, obviamente, también otra de las características que debemos reconocer es que está precedido del artículo de. Como objeto directo, reciben la acción del verbo. Por ejemplo, she writes a book. Ella escribe un libro. ¿Quién escribe un libro? Ella. Entonces, aquí obviamente, ¿qué es lo que dice? Recibe la acción del verbo. En objeto directo indican para quién o quiénes se realiza una acción. Ejemplo, I have her wife a car. Ella le dio un carro a su esposa o él le dio el carro a su esposa, dice. Entonces, ¿qué es lo que indica? ¿A quién o a quién se realiza la acción? ¿A quién le dio el carro? A la esposa, ¿no es cierto? Wife. Entonces ahí obviamente está indicando quién realiza la acción. Como complemento de predicado, proporciona más información sobre el sujeto o el objeto de quien se habló en la oración. Por ejemplo, the classroom is a mess. El salón de clases es un desastre. Entonces, ahí estamos indicando qué es un desastre. El salón de clases, ¿no es cierto? Proporciona más información sobre el sujeto y sobre el objeto. Ya sabemos en qué condiciones está. Classroom, the classroom, la clase. Entonces, ahí está indicando complemento del predicado. Como objeto de la preposición, describe o complementa el significado de una preposición dentro de una oración.
Por ejemplo, the book is under the chair. El libro está debajo de la silla. ¿Qué es lo que está indicando? Está indicando la preposición dentro de una oración. Es indicando dónde se encuentra el libro, ¿no es cierto? The book is under, en este caso under, obviamente determina como preposición de chair. El libro está debajo, está indicando dónde se encuentra el libro. Debajo, obviamente, ¿de dónde? De la silla. Ahí está indicando o describe o completa el significado de una preposición dentro de una oración. Esto en cuanto al sustantivo en inglés y obviamente los roles que tienen dentro de la oración. Tiene exactamente 5 roles que cumple el sustantivo dentro de las oraciones. En cuanto a las características principales para identificar los sustantivos en inglés, algunas de las características para identificar los sustantivos en inglés son las siguientes. Primero, acompañados por artículos o determinantes, por ejemplo, a, an y de. A y an corresponden a artículos indeterminados y de es el artículo determinado. A y an obviamente corresponden a los artículos un, una en español. Y obviamente de ya sabemos que corresponden a los artículos la, el, la, los y las al español. Entonces, son las características. Por ejemplo, the car is black, el auto es negro. ¿Qué es lo que está indicando? ¿Qué es el auto? Es negro. Entonces, aquí, ¿de quién estamos hablando en la oración? Car, el auto, ¿no es cierto? Del auto. Estar en plural generalmente se transforma en plural añadiendo simplemente una S o también ES al final. Por ejemplo, dog, dogs, box, boxes. Entonces ahí nosotros tenemos, y obviamente tenemos que saber, más adelante en las siguientes clases, nosotros debemos de ver cuáles son los procesos de pluralización de los sustantivos. La preposición en la oración, los sustantivos suelen aparecer después de determinantes u objetos. Por ejemplo, the big house, la casa grande. Entonces ahí nosotros estamos indicando, estamos obviamente ubicándole la preposición en la oración. Esto en cuanto a las características principales para poder identificar los sustantivos dentro de una oración en inglés. En cuanto a los tipos de sustantivos en inglés y cómo identificarlos, es importante. Los sustantivos en inglés se clasifican en diferentes categorías dependiendo de su formación, perceptibilidad y especialidad. Aprender a identificar los tipos de sustantivos en inglés es esencial para utilizarlos en las oraciones de manera correcta. A continuación, ustedes vamos a ver cada uno de ellos. Y aquí vamos a ver la clasificación de los sustantivos en inglés. La primera clasificación, sustantivos simples. Son palabras de un solo origen, sin combinaciones con otras palabras. Por ejemplo, car, automóvil, house, casa, book, libro. Esos son sustantivos simples. En cuanto a sustantivos compuestos, se conforman de dos o más palabras, las cuales juntas crean un nuevo significado. Ejemplo, por ejemplo, bookshelf está compuesto de dos palabras, es un sustantivo compuesto. Primero, books, book es libro, y obviamente shelf, en este caso, bookshelf es un estante de libros. Workplace, lugar de trabajo. Sunrise, amanecer. Entonces ahí obviamente estamos indicando o estamos determinando sustantivos compuestos. Sustantivos concretos nombran cosas concretas que pueden percibirse con los sentidos. Prácticamente son todos los objetos que nosotros podemos ver. Esos son sustantivos concretos. Por ejemplo, chair, silla, phone, teléfono, tree, árbol, house, casa, horse, caballo, y así sucesivamente cualquier parque, y así sucesivamente cualquiera de los sustantivos concretos que podemos nosotros observar. Y por último tenemos los sustantivos abstractos, que es lo contrario de los sustantivos concretos. Los sustantivos abstractos son los que nos afectan, pero que nosotros no los podemos ver. Se refieren a ideas, emociones o conceptos invisibles. Por ejemplo, love, el amor, nos afecta, nos trastorna, pero no lo podemos ver. Freedom, la libertad, lo sentimos, pero no la podemos ver la libertad. Happiness, la felicidad. Podemos estar felices porque nos sacamos la lotería, podemos estar felices por muchas situaciones, porque nos fue bien en el día, porque nos dieron un aumento, pero ese happiness, esa felicidad, nosotros no la podemos ver. Entonces son sustantivos abstractos, son emociones, son ideas, lo que nosotros no podemos ver, pero que nos afecta. Prácticamente es lo mismo que en el español.
Entonces ya vemos la clasificación de los sustantivos. Son 4 sustantivos simples, sustantivos compuestos, sustantivos concretos y sustantivos abstractos. Esa son la clasificación de los sustantivos. En cuanto a los sustantivos comunes en inglés y propios, conocer los sustantivos comunes en inglés y propios te ayudarán a mejorar tu escritura y también el momento de hablar dentro de los sustantivos. Cuando hablamos de sustantivos comunes, como su nombre lo indica, son o se refieren a cosas, lugares o personas de manera general. No se escriben estos con mayúscula jamás en su vida, por eso son comunes. Por ejemplo, dog, perro, car, auto, city, ciudad, park, avenue, mountain. Obviamente, cuando nos referimos simplemente a montañas, no con nombres. Entonces son sustantivos comunes y por ende se escriben de manera general. Obviamente describen los lugares de manera general, no utilizan letra mayúscula. En cuanto a los sustantivos propios, por el contrario, se refieren a nombres de personas, lugares o algo específico y siempre se inician con the capital letter, con letra mayúscula. Ejemplos, Londres, nombre de una ciudad, María o Mary, en este caso, nombre de una persona. Monday, tenemos lunes, nombre del primer día de la semana. December, por ejemplo, nombre de un mes y así sucesivamente. Todos los sustantivos propios, obviamente, describen, obviamente, o se escriben con una letra mayúscula. Eso en cuanto a los sustantivos comunes y a los sustantivos propios para que ustedes vayan identificando. Los sustantivos en inglés, tanto los concretos como los abstractos, los sustantivos concretos y abstractos son utilizados para describir tanto la tangible o la parte tangible como lo que podemos percibir con los sentidos y aquí vamos a acompañarlos a alguno de ellos. Sustantivos concretos identifican cosas que nosotros podemos ver, tocar, oler, oír o hasta saborear. Por ejemplo, table, podemos ver, podemos tocar, mesa, chair, igual silla, podemos ver, podemos tocar, coffee, obviamente podemos percibir, podemos saborear, entonces en este caso el café, obviamente es parte de los sustantivos concretos. En cambio, los sustantivos abstractos representan ideas, emociones o cualidades que no pueden percibirse físicamente. Y habíamos visto love, amor, freedom, libertad, happiness, felicidad, ira, puede ser también bueno, en una infinidad, una serie de cosas, las cuales están presentes, pero nosotros no las podemos ver. Esos son sustantivos abstractos. Entonces, esas son las características, se quedan un poco más. Vamos, en las siguientes clases nosotros hemos de ver los sustantivos contables e incontables cómo está determinado. Bueno, veamos hasta que llegue, nos faltan algunos minutitos, pero sí avanzamos con esto. ¿Cuáles son los sustantivos contables e incontables? Es fundamental que esta parte también pongan ustedes atención. Aprender las diferencias entre los sustantivos en inglés contables e incontables te ayudarán a usar adecuadamente los cuantificadores en inglés. Vamos a ver, ¿cuáles son los sustantivos contables? Su forma puede ser singular o también puede ser plural y se pueden enumerar, se pueden contar. Esa es una de las características claves dentro de estos sustantivos. Cuando hablamos sustantivos contables, nosotros podemos contar, por ejemplo, autos, nosotros podemos contar uno, podemos contar algunos. Casas, igual podemos contar una, podemos contar algunas. Puertas, ventanas, anillos, qué sé yo, panes. Todo lo que nosotros podamos contar, eso pertenece a sustantivos contables. Ejemplos: Apple, apples, manzanas, book, books, libro, libros. Usan siempre el artículo indeterminado a o an en singular o se forman en plural, por ejemplo, también. En cuanto a los sustantivos incontables, los sustantivos incontables no se pueden encontrarse individualmente. Usualmente se miden o cuantifican con expresiones. Por ejemplo, water, el agua nosotros no podemos contar. Sugar, el azúcar no podemos contar. Music, la música nosotros no podemos contar. Entonces, cada uno de ellos igual se pueden acompañar con el artículo indeterminado. Por ejemplo, I need water, necesito agua. Entonces, igual, obviamente ahí el agua, nosotros no podemos contar cuánta agua hay en realidad a nivel de nuestro planeta. Usan cuantificadores específicos, por ejemplo, some any, some milk, un poco de leche, some milk, un poco de leche. Much,
too much sugar, demasiado azúcar. A lot of time, mucho tiempo y así sucesivamente. Esos son obviamente cuantificadores específicos, tanto some, any, much, a lot of. Esos son cuantificadores que también van acompañados de los sustantivos incontables. Esas son parte de de las clasificaciones de los sustantivos que nosotros hemos podido observar, que hemos podido ver en la presente clase. Señoras y señores, hasta aquí llegamos en relación a la clase de inglés. No me despido de ustedes y más bien les espero después de esta hora, la siguiente, a partir de las 8:40, en la siguiente clase correspondientes a ciencias naturales. Señores y señores, una excelente resto de jornada. Gracias. Bueno, eso dice, hasta luego.